¿Qué nos dice todo esto? Gabriela Siller, me da mucho gusto saludarte, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, de acá de la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. Escucho que cumples años. Muy feliz cumpleaños. Que te la pases muy bien. Ándale, muchas gracias, muy Oye, amable, Gaby. Qué gusto de, platicar contigo. Cuéntame. gracias de los datos. A ver, la inflación se desaceleró, pero siempre en julio la inflación tiende a desacelerarse por efectos estacionales porque hay ajuste en las tarifas de energía eléctrica. Se espera que luego empiece a repuntar. El Banco de México Ujú. recortó en 25 puntos base su tasa de interés, como ya ahorita comentaron, pero subió el pronóstico de la inflación subyacente hasta el primer trimestre del 2026. Aquí hay un poco una inconsistencia, sobre todo porque es el componente subyacente el que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo. Entonces, implícitamente, pues lo que está diciendo la Junta de Gobierno es que la desaceleración en la inflación se ha dado por el componente no subyacente, en donde están los precios más volátiles de la economía y que por lo tanto existen riesgos al alza para la inflación. Yo creo que como quiera el Banco de México hará otro recorte más de 25 puntos base en lo que resta el año, a lo mejor ya después de eso van a hacer una pausa, pero ya con eso prácticamente pues la política monetaria no estará en terreno restrictivo, es decir, estará pues prácticamente en lo que le llaman la tasa de interés neutral, en donde no se restringe ni se incentiva la actividad económica. Fíjate, y ya lo veíamos también con la última subasta de CETES, ¿verdad? Que también hubo un ajuste a la Sí. baja esta semana. Sí, justo, el mercado ya estaba esperando el recorte de 25 puntos base y entonces eso es lo que han estado mostrando los instrumentos precisamente en esta subasta que tú mencionas, en donde siguen disminuyendo las tasas de los bonos del gobierno, particularmente de los CETES. Ahora, el tema Estados Unidos, México con respecto a rendimientos, es decir, si la tasa de interés, porque acuérdate que había un diferencial y esto era un atractivo, ¿no? Sí. En meses, años recientes incluso, en donde pues en México estaba mucho más atractiva la tasa de interés, Gabriela. Sí, así es. De hecho, sigue estando bastante atractivo el diferencial, porque en Estados Unidos, pues la tasa se ubica ahorita, el rango superior en 4.5%. Entonces todavía estos, pues más de 300 puntos base, 3 puntos porcentuales de diferencia es muy atractivo y esto da oportunidad a que se hagan estas operaciones muy famosas llamadas carry trade, en donde piden prestado en una parte del mundo, en este caso sería en Estados Unidos, en otras ocasiones lo hacen en Japón y se lo traen economías como México, en donde hay una mayor tasa de interés y esto también provoca las disminuciones en el tipo de cambio. De hecho, de acuerdo a datos del Banco de México, la mayor parte de las operaciones peso dólar, casi el 80%, es por factores especulativos y es precisamente por este diferencial de tasas de interés. Ahora bien, el tema tipo de cambio, ya que lo mencionas, pues vemos una tensa, no tensa, una relativa calma, ¿no? Con la variación, la fluctuación del peso frente al dólar, Gabriela. Sí, así es. Ahorita está estable porque el mercado ya esperaba el recorte de 25 puntos base en la tasa del Banco de México. Y el mercado, así como ahorita platicamos de los CETES, pues es que ya lo habían ajustado desde antes las tasas, igual el tipo de cambios. El mercado se va ajustando a lo que cree que va a pasar. Si pasa una cosa distinta, o sea, si el Banco de México no hubiera recortado la tasa o la hubiera recortado en mayor magnitud, ahí sí hubiéramos visto un mayor movimiento en el tipo de cambio. Pero por lo demás, pues creemos que seguirá estable como quiera. Agosto es un mes en donde típicamente el peso empieza a depreciarse, por lo que creemos que en los siguientes días pudiera subir hacia los niveles de 18.75 pesos por dólar, pero vaya, nada de depreciaciones fuertes, a menos que pues nuestro amigo Trump diga algo, ¿no? Y que genere presión al alza sobre el tipo de cambio. A pesar de Donald Trump, ya ves, yo creo que también lo hemos A pesar. platicado, ya el impacto, el efecto de sus dichos, de sus declaraciones, si bien debemos reconocer la conversación de hace algunos días entre la presidenta de México y Donald Trump fluyó, yo creo que fue en buenos términos y a diferencia de otros países, a México digamos que compramos otros 90 días de tiempo por lo menos, pero cuando de repente Donald Trump hace referencias sobre nuestro país o contra el TEMEC, por ejemplo, yo recuerdo hace varios meses, pues la reacción era mayor y ahorita el impacto siento que cada vez es menor. Sí, como que el mercado ya empieza a ver nuevamente, porque desde el primer mandato de Trump empezó el tipo de cambio sobre reaccionando y luego empezó a ver que algunas cosas eran ciertas, otras no las materializaba. Y ahora, pues todo parece indicar que pues a México le está dando un trato preferencial y no es porque
nos quiera mucho, sino más bien porque hay una estrecha vinculación con las cadenas de suministro y entonces poner aranceles a diestra y siniestra a la economía mexicana provocaría un repunte importante en la inflación en Estados Unidos. De hecho, también a los datos de comercio, de acuerdo a los datos de comercio que salieron recientemente, los de Estados Unidos Sí. no están cobrando los aranceles al pie de la letra, solamente los de Ujú. industria automotriz, acero y aluminio, pero los del 25% relacionados al fentanilo y a la migración, esos no los están cobrando al pie de la letra. Creemos que pues puede ser precisamente para no generar presiones inflacionarias allá, en la parte de los alimentos, en energía e inclusive también en algunos productos que se están considerando clave, que están haciendo como sustitución de importaciones, como computadoras, por ejemplo, donde ahora México es el principal proveedor de Estados Unidos, supliendo a China. Ujú. Claro, pues sí, las cadenas, ¿no? Las cadenas de suministro. Sí. Y exactamente, el enemigo a vencer para ellos es China y aprovecha, ¿no? La posición geográfica y pues hasta cierto punto la buena relación. Gabriela, pues qué gusto saludarte. Nos dejas un panorama muy claro, actualizado de lo que se está viviendo y estas referencias de los principales indicadores económicos que creo, pues todo representa buenas oportunidades. Hay que verlo por el lado positivo, por el lado amable, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Hay que ver el lado positivo también. Y bueno, la disminución en la tasa del Banco de México, pues también implicará que las demás tasas de la economía, incluida la de los créditos, pues irán a la baja. Claro, claro, se va a reflejar por ahí. Muy amable. Gracias, Gabriela, que estés bien. Gracias a ti, que sigas pasando un buen cumpleaños. Hasta pronto.